Hola, ¿qué tal? Bendiciones, gusto saludarte. Para mí es un honor de que estés aquí. Si es primera vez que te conectas a nuestro canal, te doy la bienvenida. Si te suscribiste, te doy las gracias también porque de verdad que es una bendición y sé que poco a poco iremos moviendo la barca hacia las profundidades del mar para entonces así lanzar la red, poder hablar de la palabra a los que en verdad la necesiten, incluyéndote a ti, por supuesto. Y sé que, bueno, poco a poco ir moviéndonos en la dirección que Dios quiere que nos movamos, ¿verdad? Lo que te quiero compartir el día de hoy para ir un poco rápido, porque sé que tu tiempo es importante, y es sobre el tema que te vengo a traer el día de hoy, sobre el poder de la enseñanza. Algo que le decía al padre era que no quería hablar un tópico o un tema simplemente por llenar un contenido, entendiendo que YouTube, de la forma como estoy entendiendo que ellos trabajan, es que a medida que tú subas más contenidos, ellos te van dando más visualización a tus videos, pero en realidad no quiero hacerlo de esa forma, aunque la idea obviamente es subir videos constantemente, pero hacerlo de acuerdo a lo que la instrucción que el padre me dé. Ahora bien, yo estuve hablando con mis mentores, pues obviamente eso estando bajo la autoridad espiritual que tengo delegada y recibiendo pues su bendición. Eh, al poco tiempo, el padre me dio la instrucción del tema de hoy, que es sobre el poder de la enseñanza. Entonces, ese es el tema que te vengo a traer el día de hoy y espero que pueda edificarte y que, bueno, que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Conduciendo el mensaje. Bueno, me quiero basar en el libro de Hechos, y para hacer un paréntesis, sé que en uno de los videos estuve hablándote sobre, mencionándote sobre el libro de Hechos que fue escrito por Pablo, pero quiero rectificar a medida de que no me vayas a condenar o a crucificar, ¿verdad? De que el momento que te compartía que fue escrita por Pablo, en la mente mía estoy pensando en Hebreos, la cual se supone o se deduce, aunque no está registrado, que fue escrita por el apóstol Pablo, pero nada más rectificando, quiero dejarte saber que, bueno, sí fue escrita por Lucas, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, así que para los que saben muchísimo de la palabra y toda la teología, pues nada más quería hacer y bueno, que espero que no me crucifiquen a mí también, ¿verdad? Entonces, ahora bien, quiero hablarte del libro de Hechos, específicamente del capítulo 2, versículo 42. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que luego después que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Él deja delegado al Espíritu Santo, viene el tiempo de Pentecostés y los apóstoles comienzan a reunirse y comienzan a crear una vida en comunión, unánimes los unos con los otros. Y una de las cosas que ellos hacían, en el orden que lo narra aquí este libro, es que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, bien entendemos que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Y es muy importante en este tiempo que nosotros aprendamos los fundamentos de la doctrina de Cristo. Yo estuve el año pasado recibiendo una clase específicamente sobre esto, sobre los fundamentos de la doctrina de Cristo. Pero hoy te quiero hablar un poco más general, ¿verdad? Porque eso ya es basándonos en el libro de Hebreos 6, del 1 al 3, y ahí te da todo lo que vienen siendo los fundamentos de la doctrina de Cristo. Pero hoy te quiero hablar un poco más en cuanto a cómo ellos se manejaban, ¿verdad? Cómo los primeros cristianos y cómo era su vida y cómo ellos se manejaban, ¿verdad? Sabemos que ellos tenían el Espíritu Santo en ellos y que ellos perseveraban en la enseñanza, pero al mismo tiempo ellos estaban siendo
perseguidos. A medida que ellos enseñaban la palabra, se levantó un espíritu, llámalo legalista, llámalo farisaico, llámalo religioso, ¿verdad? Se levantó para perseguir a los cristianos. Pero bueno, paradójicamente entendemos que a medida que los perseguían, ellos más y más se multiplicaban, teniendo que empezaron con 12, sin incluir mejor dicho, sustituyendo a Judas con Matías, ¿verdad? Que era uno de los que estuvo también con Jesús, caminando con Jesús. Y después pasaron a ser 120 y luego llegaron a ser 5.000. Y bueno, hasta ahora que somos millones, ¿verdad? Que seguimos a Jesús y que creemos en la doctrina de Jesús como un fundamento y como una sana doctrina. Porque es importantísimo, la enseñanza es importantísimo crear un fundamento sólido sobre lo que es la doctrina de Cristo, porque no podemos muchas veces comenzar desde ideas o desde revelaciones que no han sido cimentadas o no tienen un fundamento sólido, que es el fundamento de Cristo. Entonces, de hecho, en 1 Corintios 3:11 nos dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces yo quiero mantener este canal meramente enfocada en Jesús y en su doctrina. Entonces, y en verdad, y enseñarte sobre eso, porque eso fue la instrucción del Padre. Entonces, así como muchas veces comenzamos el año y hacemos resoluciones y decidimos, bueno, vamos a hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios y decidimos ejercitarnos. Yo lo hago y es algo que es muy bueno, pero no debería ser nuestro principal enfoque. Nuestro principal enfoque es nutrirnos de la palabra. Y así como cuando en nuestro cuerpo decidimos muchas veces hacer un detox en nuestro cuerpo y cambiar nuestra forma de alimentarnos. De la misma forma tenemos que hacer un detox espiritual y empezar a tener como que una sana doctrina, a recibir la enseñanza para poder impartir la enseñanza. Porque al final de cuentas todos estamos llamados a eso. Lastimosamente, dentro del mismo cuerpo van a haber personas que se van a oponer, y yo pienso que cada vez que alguien contradice lo que Dios dice, siempre es alguien que es utilizado por el enemigo, porque todos estamos llamados a profundizar en la enseñanza. Todos estamos llamados, como dice Hechos también, que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. Ahora bien, no todos podemos ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero vivimos en un tiempo donde tenemos acceso a redes sociales, las cuales son muy buenas. Tenemos acceso a medios de comunicación donde, a diferencia de los tiempos primitivos, tenían ellos que ir y pues presentar el evangelio en las casas, ¿verdad? Y bueno, si no eran bien recibidos, pues se tenían que sacudir el polvo y irse, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran ventaja como seguidores de Jesús, como cristianos, como hijos de Dios, de llevar esta enseñanza, llevar el evangelio, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Muchas veces es más cómodo permanecer en una posición siendo receptores de la palabra de Dios, pero la Biblia me dice a mí que yo tengo que ser un emisor, un agente transmisor de la palabra de Dios. Entonces, es ahí donde quiero llevarte, porque eso fue la instrucción del Padre. Obviamente vas a recibir mucha oposición, ¿verdad? Pero lo más importante es siempre permanecer enfocados en eso. Porque muy bien que tenemos las redes sociales, pero también el enemigo lo utiliza de una forma que causa en nuestras vidas distracciones, desenfoque, y a veces perdemos
el tiempo, el que es valioso, ¿verdad? Y no estamos cumpliendo lo que en realidad fuimos llamados. Entonces es ahí cuando tenemos que reajustarnos, tenemos que enfocarnos en lo que en verdad tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Sabemos que la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús mismo nos está acentuando de que Él es la verdad, quiere decir que hay muchas mentiras que están disfrazadas de verdades. Entonces es ahí cuando tenemos que tener cuidado con lo que muchas veces estamos escuchando, porque podemos desviarnos, sin querer podemos desviarnos. Entonces siempre tenemos que tener temor, no de equivocarnos, porque nos vamos a equivocar de hecho. Yo pienso que de los errores aprendemos, y creo que todos nos equivocamos, todos. La diferencia entre unas personas y otras es que unos reconocen sus errores y otros simplemente lo tapan. No lo reconocen, no hay ningún tipo de reconocimiento, valga la redundancia, en cuanto a sus fallas, ¿verdad? Entonces es ahí donde Dios ve qué tan humilde podemos ser o qué tan orgullosos podemos ser. Entonces, retomando el tema, hablando de esto, vamos un momento a la palabra una vez más y vamos a Hechos 4, 1 al 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Entonces aquí vemos a medida que los iban acusando, persiguiendo, al mismo tiempo ellos se iban multiplicando, ¿verdad? Y eso me habla a mí del favor de Dios. Entonces muchas veces cuando tú tienes el favor de Dios, tal vez no tendrás todos los conocimientos, no tendrás todos los estudios, todas las preparaciones, pero cuando tú tienes la intención y tu corazón es genuino, porque en verdad lo estás haciendo para que otros alcancen o reciban también por gracia lo que tú recibiste, entonces de esa forma vemos cómo Dios obra a favor tuyo. Aquí vemos cómo ellos comenzaron y fueron esparciéndose, se esparcían esta doctrina de los apóstoles, que yo prefiero llamarle la doctrina de Cristo, porque en sí fue Cristo quien le enseñó a los apóstoles. Entonces ellos se esparcieron primero por Jerusalén y después se esparcieron hacia los lados de Samaria y hacia los lados de Judea. Entonces ahí vemos cómo nunca podemos subestimar los pequeños comienzos cuando es Dios quien está contigo. Entonces estoy chequeando el tiempo para ver cuánto me queda, pero hasta ahora estoy bien. Entonces lo que quiero darte a entender que el poder de la enseñanza es el mensaje principal de lo que Dios puso en mí para hablarte. Es que tenemos que sacar tiempo, así como usamos nuestro tiempo para otras cosas. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos compromisos, pero siempre es muy importante nutrirnos con la palabra de Dios y buscar la sana doctrina. Porque si no, realmente podemos pasar toda la vida recibiendo lo que yo llamo mensajes que te motivan, mensajes motivacionales, pero realmente el tiempo que yo creo que uno permanece motivado es muy poco. Cuando tú decides seguir a Dios por una decisión, por una convicción, no lo vas a hacer porque alguien te motive o alguien te dé palabras de ánimo y palabras de aliento. Eso abunda mucho. Y a veces las personas son un poco confrontadas porque reciben muchos mensajes motivacionales, pero al final no hay
frutos. Entonces, porque no hay un fundamento sólido en esos mensajes. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza. Hay muchos ministerios donde no enseñan, solamente motivan a las personas. Yo doy gracias a Dios que en el ministerio donde estoy se basa mucho en lo que es la enseñanza. Y en el área donde sirvo es el área de la enseñanza. Y no es coincidencia que Dios quiso que yo hablara de esto contigo hoy. Tal vez no soy una pastora, tal vez no soy un teólogo, pero creo que lo dije anteriormente, la enseñanza la aprendemos a través de la experiencia y obviamente entendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas y el bienestar del Padre que es la voluntad de Él, es el bienestar de los hijos, ¿verdad? Entonces, para finalizar, quiero concluir con este mensaje. No quiero hacerlo muy extenso. Esta vez solamente quiero invitarte a que primeramente, busques un encuentro, un tiempo íntimo con el Padre, un tiempo donde puedas ir a Él, aun con todo lo que muchas veces cargamos, puedas hablarle a Él, así como a veces escogemos personas para hablarle de nuestros problemas, nuestras situaciones, hablarlos con el Padre, pero antes de ir con una actitud de agradecimiento, porque aún en las cosas malas que aparentemente parecen ser malas en nuestras vidas, también de eso tenemos que agradecer, porque también de eso aprendemos. Entonces, te insto a que puedas tener una relación genuina con el Padre y de esa forma puedas ir nutriéndote cada día en la palabra, en leer su palabra, pero no solamente leer o escudriñar o estudiarla, sino vivirla. Y van a haber momentos donde te vas a sentir frustrado, porque humanamente la carne siempre la vamos a batallar, pero mientras nos mantengamos con la convicción de lo que tenemos que hacer para Dios, Él se va a encargar de lo demás. Así que yo te insto a que puedas nutrirte de la palabra de Dios, que puedas recibir ese poder a través de la enseñanza y que puedas recibir una sana doctrina. La razón de este canal de YouTube es esa, poder impartirte a ti de lo que yo he recibido. Y yo sé que hay muchos canales, hay mucho material, hay infinidad de cosas, cientos, miles de cosas afuera, pero trata primeramente de cimentarte en el fundamento de la doctrina de Cristo, a lo que fuimos llamados brevemente. Te lo voy a parafrasear. Basado en Hebreos 6, del 1 al 3, dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, básicamente ahí está el fundamento. Es la fundación, es lo que, en lo que nos establecemos, es donde nosotros nos vamos a cimentar. Y esto es solamente sobre la roca sólida que es Jesús. Así que te bendigo, te doy gracias por una vez más recibir esta palabra o esta exhortación, este llamado sobre el poder de la enseñanza, y te doy gracias por tu tiempo, que es muy valioso. No olvides suscribirte y darle like si te gustó, y bueno, si tienes una sugerencia también es bienvenida. Así que bendiciones y hasta la próxima.